El embarazo da inicio desde la reproducción sexual masculina y femenina del ser humano. Desde el momento de introducir el pene dentro de la vagina, este exhorta los gametos masculinos para de esta manera fusionarse con los gametos femeninos. Se sabe que el óvulo emite unas sustancias estimulantes para atraer a los espermatozoides a su encuentro y de esta forma dar lugar al embarazo. El embarazo es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero, en el momento del parto en cuanto a los significativos cambios fisiológicos y metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. Cada embarazo es diferente y el tiempo que dura cada parto varía mucho. Para las mamás primerizas, el parto por lo general dura entre 10 y 20 horas. Para otras mujeres, sin embargo, puede prolongarse más o dura menos del tiempo arriba indicado. El parto generalmente avanza de manera más rápida entre las mujeres que ya han tenido un parto vaginal. La primera etapa empieza desde el momento en que aparecen las contracciones hasta que el cuello uterino, el canal que comunica el útero matriz con la vagina, está completamente dilatado. Esta primera etapa tiene dos fases. La segunda etapa del parto empieza cuando está completamente dilatada y termina con el nacimiento de tu bebé. A esta etapa también se le conoce como la etapa del pujar. La tercera etapa del parto inicia justo después de dar a luz y termina cuando expulsa la placenta. Existen tres tipos de embarazo. En el embarazo intrauterino, el embrión se implanta dentro del útero. Es el embarazo normal, sin ninguna alteración. Este embarazo además puede ser único, gemelar, anembrionado. Es decir, no se forma embrión, puede ser huevo muerto, retenido. Es decir, se muere el embrión. Hasta uno de 50 embarazos es ectópico o extrauterino. Palabra que significa fuera de lugar, es un embarazo anormal en el que el óvulo fertilizado se implanta en el tejido fuera del útero o de la placenta y el feto comienza a crecer. Ahí es el sitio más común, es en la trompa de Falopio. Sin embargo, los embarazos ectópicos se pueden producir en el ovario, en el abdomen y en la parte inferior del útero. El bebé no puede sobrevivir en estos casos. En el embarazo molar, la placenta crece de forma normal durante los primeros meses y se convierte en una masa de quistes llamada mola hidatiforme, que se asemeja a un racimo de uvas blancas. El embrión no se forma en absoluto o se forma mal y no puede sobrevivir. Aproximadamente 1 de cada 1500 embarazos es molar. En la medicina entiende por aborto toda expulsión de
del feto, natural o provocada, en el periodo no viable de su vida intrauterino, es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Si esa expulsación del feto se realiza en periodos viables, pero antes del término del embarazo, se denomina parto prematuro. Todo si el feto sobrevive como si muere. El lenguaje corriente aborto es la muerte del feto por su expulsión natural o provocada, en cualquier momento de su vida intrauterino. Existen dos tipos de aborto, el aborto inducido y el aborto espontáneo. El aborto inducido es la interrupción activa del desarrollo vital del embrión o feto hasta las 22 semanas del embarazo. Puede tratarse de un aborto terapéutico, que quiere decir aborto indirecto, cuando se realiza desde razones médicas, o de un aborto electivo, interrupción voluntaria del embarazo, cuando se realiza por decisión de la mujer embarazada. A su vez, según las técnicas empleadas para inducir el aborto, se puede hablar de aborto médico o aborto de medicamentos o aborto quirúrgico. El aborto espontáneo o aborto natural es la pérdida de un embrión o feto por causas no provocadas intencionalmente. Esta se distingue pues del aborto inducido. El término solo se aplica estrictamente cuando dicha pérdida se produce antes de la semana número 20 del embarazo, denominándose posteriormente a partir de ese momento un parto prematuro. Otros términos podría ser el aborto consumado. Todos los productos de la concepción salen del cuerpo. El aborto incompleto, en el cual solo algunos de los productos de la concepción salen del cuerpo. El aborto inevitable, no se pueden detener los síntomas si se presenta un aborto espontáneo. Y finalmente el aborto infectado, en el cual el revestimiento del útero y cualquier producto restante de la concepción resultan infectados. Por ejemplo, sería el material de la placenta. Finalmente se encuentra el aborto retenido. El embarazo se pierde y los productos de la concepción no salen del cuerpo. De tal manera habría que aplicar métodos quirúrgicos.